Nací en el seno de una familia donde el apellido lo era todo. Mi padre, Ernesto de la Vega, era un empresario conocido en el mundo financiero de Monterrey, y mi madre, Patricia, se dedicaba a organizar eventos de caridad y a mantener las apariencias en las revistas sociales. En teoría, teníamos todo: una mansión con columnas de mármol, viajes anuales a Europa y un apellido que abría puertas. Pero lo que no teníamos era algo mucho más simple: afecto real. Desde pequeña, aprendí a leer el lenguaje silencioso del rechazo. Mis hermanos, Julián y Camila, eran las joyas de la familia. Él, el heredero natural de los negocios. Ella, la princesa sonriente que encantaba a todos con sus vestidos impecables y voz melosa. Y yo era Valeria, la del medio, la que se perdía en los retratos familiares, la que aprendió a hacerse invisible para sobrevivir. Mis recuerdos de infancia están llenos de momentos donde intenté, con desesperación, llamar la atención de mis padres. Recuerdo una vez, en tercero de primaria, gané una medalla por un proyecto de ciencia donde construí un modelo funcional de un motor hidráulico. Corrí emocionada al despacho de mi padre para mostrárselo. Él apenas levantó la vista de su teléfono. ¿Y eso qué es?, preguntó sin interés. Un modelo de motor, papá. Funcionó perfecto. ¿No se suponía que las niñas hacían maquetas bonitas? Con casitas, flores. Sentí que algo dentro de mí se apagaba ese día. Pero no lloré. Aprendí pronto que en mi casa, las lágrimas eran vistas como debilidad. Así que escondía mis logros en cajones y buscaba refugio en lo único que sí respondía cuando yo me esforzaba: las computadoras. Mi relación con la tecnología comenzó como un escape. A los 11 años, ya programaba mis propios pequeños juegos en HTML. A los 13, entendía cómo funcionaban las redes locales en casa mejor que cualquier técnico que mi padre contrataba. Pero eso no importaba, porque eso no era brillante a los ojos de ellos. No era social. No era glamuroso. No era algo que se pudiera presumir en las cenas de gala. Mi madre solía mirarme con esa expresión a medio camino entre la lástima y la vergüenza. Me repetía constantemente que tenía que aprender a ser más femenina, a comportarme como una señorita bien. Valeria, no puedes seguir vistiéndote así. Vas a espantar a los muchachos. Y por favor, apaga esa computadora. Estás arruinándote la vista. A veces me preguntaba si había nacido por error. Como si yo fuera la pieza que no encajaba en el rompecabezas familiar. Mientras mis hermanos eran fotografiados en los eventos de sociedad, yo pasaba horas en mi habitación, aprendiendo a programar, viendo tutoriales de Silicon Valley, soñando con construir algo que valiera más que la aprobación vacía de esa casa. En las comidas familiares, me convertía en un mueble más. Julián hablaba de sus avances en la universidad, de sus prácticas en la empresa de mi padre. Camila contaba sobre su nuevo novio, su último vestido de diseñador, su participación en un desfile de beneficencia. Y cuando me tocaba hablar a mí, siempre lo mismo. Sigo estudiando. Estoy trabajando en un proyecto de inteligencia artificial que ayuda a organizar recursos médicos de manera más eficiente. ¡Qué interesante!, interrumpía mi madre, pero ¿has pensado en algo más estable? ¿No sería mejor trabajar con tu padre? Al menos así tendrías futuro. Esa frase se me quedó grabada. ¿Tendrías futuro? Como si todo lo que hacía no fuera futuro. Como si lo que no estuviera bajo su control no contara. Mi abuela materna, la única persona en esa casa que alguna vez creyó en mí, solía decirme en voz baja: a veces los árboles más fuertes crecen en sombra. Y eso hice. Crecí. En silencio. En sombra. Desarrollando una fuerza que ni yo sabía que tenía. Durante años, me repetí que algún día iba a mostrarles. No por venganza, sino por dignidad. Porque si ellos no podían verme, el mundo sí lo haría. Y entonces, quizá, yo también aprendería a verme con otros ojos. Pero en esa etapa, aún no sabía que el mundo empresarial era igual o más cruel que mi familia. Solo tenía una cosa a mi favor: el hecho de que estaba acostumbrada a ser subestimada. Cuando terminé la preparatoria con honores, me senté a la mesa con mis padres para hablar de mi futuro. Era una tarde de domingo. El comedor estaba dispuesto como siempre, impecable, elegante, frío. Los cubiertos de plata pulidos, la vajilla de porcelana y ese silencio tenso que siempre precedía cualquier conversación seria en mi familia. Había investigado universidades,
programas, becas. Tenía todo planeado. Quería estudiar ingeniería informática con especialidad en sistemas de salud. Había descubierto una intersección poderosa entre la tecnología y la medicina, y sentía que ese era mi llamado. Papá, mamá, ya tomé una decisión. Voy a aplicar a la Universidad Nacional para estudiar ingeniería informática. Silencio. Mi madre bajó lentamente la servilleta. Mi padre dejó su copa de vino sobre el mantel. Se miraron entre ellos, como si estuvieran decidiendo cómo aplastar esa absurda idea sin parecer demasiado crueles. Valeria, empezó mi madre con ese tono suave que usaba para corregirme frente a los demás. ¿Informática? ¿No crees que deberías considerar algo más femenino? Administración de empresas. Quizá. O incluso comunicación. Algo que puedas combinar con una vida familiar equilibrada. Y con la empresa de la familia, añadió mi padre, como si ya estuviera todo decidido. No quiero trabajar en la empresa de la familia, respondí, casi en un susurro, pero firme. Lo que vino después fue una avalancha de desdén disfrazado de preocupación. Mi padre alegó que no era un campo estable, que era dominado por hombres, que las mujeres como yo terminaban frustradas o solas. Mi madre mencionó que conocía a la hija de una amiga que estudió eso y ahora trabajaba en una oficina gris, sin vida social. Que yo estaba destinada a cosas más grandes. Como si programar algoritmos que pudieran salvar vidas fuera pequeño. Tu hermano Julián ya tiene lugar en la Universidad de Negocios en Boston, dijo mi padre. Si te apuras con tus papeles, podrías ingresar también a la carrera de marketing. Estarías cerca de él. Es un entorno seguro. Seguro. Esa palabra siempre aparecía cuando se trataba de limitarme. Esa noche lloré. No porque dudara de mi decisión, sino porque me dolía la facilidad con la que eran capaces de invalidar mis sueños. Pero en el fondo, ya estaba acostumbrada. Era como una constante ecuación en mi vida, expectativa familiar más independencia igual a conflicto asegurado. Apliqué en secreto. Me admitieron con media beca por mérito académico. Cuando se los dije, el silencio fue más violento que cualquier grito. Si decides hacer eso, dijo mi padre finalmente, pagarás tu propia matrícula. Si no quieres seguir nuestras recomendaciones, tampoco recibirás nuestro apoyo. Era una sentencia disfrazada de lección. Acepté el trato sin pestañear. Me busqué 3 trabajos: asistente en un cibercafé por las mañanas, tutora de matemáticas por las tardes y camarera en un restaurante los fines de semana. Estudiaba de noche, a veces dormía en el suelo entre libros y cables, y muchas veces comía arroz con huevo como único sustento. Pero cada línea de código que escribía me acercaba más a algo que valía la pena: independencia, dignidad y propósito. Mientras mis hermanos asistían a eventos de networking con los contactos de mi padre, yo aprendía a hacer presentaciones de inversores por mi cuenta. Mientras ellos viajaban a Miami para relajarse del estrés, yo aprovechaba el wifi del campus para cargar mi primer prototipo de una app que conectaba clínicas rurales con médicos especializados. Un día, sin querer, escuché a mi madre decir por teléfono: Valeria está estudiando algo raro. Tecnología médica o algo así. No lo entiendo. Pero bueno, ya sabes cómo es ella. Siempre tan diferente. Tan diferente. Como si fuera un defecto. Pero no me importaba. Porque por primera vez, tan diferente me sonaba a tan libre. A los 23 años, me gradué con honores. Sin fiesta. Sin familia. Solo yo, mi título, y la sonrisa de saber que todo lo había conseguido con mis propias manos. Ese día me juré una cosa: nunca volvería a pedirles permiso para ser quien soy. Y no sabía que esa promesa sería la semilla que germinaría en lo que más tarde llamaría mi imperio. Construir algo desde cero sin apoyo es difícil. Pero construirlo mientras se finge que no existe es un acto de resistencia silenciosa. Después de graduarme, conseguí trabajo en una pequeña startup de tecnología médica que operaba desde un viejo edificio en el centro de la ciudad. El sueldo era bajo, las horas eternas, pero el aprendizaje era inmenso. Me convertí en la sombra de los ingenieros senior, absorbiendo como esponja cada proceso, cada error, cada logro. Mientras mis compañeros soñaban con ascensos, yo soñaba con independencia. Fue en medio de una crisis de atención médica en clínicas rurales que nació la chispa. Vi cómo pacientes morían esperando especialistas.
Vi médicos generales desesperados sin acceso a consultas remotas. Y entendí que la solución no era más hospitales, sino más conexión. Así nació VitalLink, la idea inicial. Un sistema que usaría inteligencia artificial para optimizar la asignación de pacientes a especialistas, priorizando por urgencia, disponibilidad y antecedentes clínicos. Un puente entre médicos y pacientes. Entre recursos y necesidad. Pero no podía contarle a nadie. No todavía. Mi familia seguía creyendo que trabajaba como asistente técnica en una oficina cualquiera. Yo no corregía la versión. Era más fácil así. No tenía energía para justificar lo que apenas comenzaba a nacer. Ni tampoco quería ver sus ojos vacíos juzgándome como si estuviera jugando a los negocios. Me alquilé un pequeño estudio en una zona no precisamente bonita, pero barata. Dormía al lado de mis servidores. Usaba cajas como escritorio. Y durante 6 meses, viví con lo justo para poder ahorrar lo suficiente y contratar a un programador freelance que me ayudara a terminar el backend. El primer pago se lo hice en efectivo, con billetes arrugados que guardaba en sobres entre libros. Mi única aliada en esa etapa fue Lucía, una excompañera de universidad que se había especializado en diseño UX. Ella entendía mi visión desde el principio. Se unió sin preguntar por dinero, solo por convicción. En las madrugadas, nos turnábamos entre escribir código, diseñar flujos y comer ramen con café negro. En una de esas noches sin luz, Lucía me miró y dijo: «Un día vas a entrar a una de esas reuniones familiares y te van a preguntar en qué trabajas, y vas a decirlo con la frente en alto». Sonreí. No dije nada. Pero en mi interior, esa imagen quedó tatuada. Cuando logré levantar una ronda semilla de inversión con una firma pequeña, fue el primer indicio de que algo grande estaba naciendo. Había desarrollado un pitch con métricas, casos de prueba y un demo funcional que convenció a 2 inversores ángeles. No eran millones, pero era suficiente para formar un equipo y registrar oficialmente la empresa. VitalLink Technologies S.A. nacía con oficinas en un coworking de 2 escritorios y un wifi dudoso. Pero era mía. Mientras eso ocurría, mi familia seguía organizando brunches, viajando a Europa y publicando fotos en redes con pies en el agua y copas en la mano. Cuando les hablaba por teléfono, evitaban preguntar demasiado. Yo respondía con evasivas. «Todo bien, mamá. El trabajo va normal. Nada emocionante. ¿Y ya conociste a alguien? ¿Cuándo vas a sentar cabeza?» Yo reía. Ellos pensaban que era conformismo. Era estrategia. Cada vez que organizaban una reunión familiar, yo aparecía con mi ropa modesta, el mismo bolso viejo, el mismo coche pequeño. Ocultaba todo lo que estaba logrando porque aún no era tiempo. No era por miedo. Era porque quería que el reconocimiento, si alguna vez llegaba, no fuera por insistencia, sino por evidencia. A veces me preguntaba si hacía mal en mentirles por omisión. Pero cada vez que recordaba cómo se reían de mis ideas, cómo me llamaban soñadora en tono despectivo, entendía que el silencio era mi escudo. En uno de esos encuentros, recuerdo que Julián habló durante 20 minutos de su nuevo cargo como director de operaciones en la empresa de mi padre. Camila anunció su compromiso con un joven político en ascenso. Y cuando me preguntaron a mí, respondí con una sonrisa vacía. «Estoy en lo mío. Aprendiendo. Nada importante». Esa noche, en el ascensor del estacionamiento, mi padre me alcanzó. Me miró de reojo, con ese tono casual que usaba para lanzar sentencias crueles. «Valeria, no te lo tomes a mal, pero ya va siendo hora de que hagas algo serio con tu vida. No puedes vivir eternamente de pasatiempos. Ya tienes casi 30. Asentí. Le sonreí. No le dije que acababa de cerrar un contrato piloto con una red de clínicas privadas que usarían mi software durante 6 meses. No le dije que esa misma semana firmé con mi primer cliente internacional. No le dije que el pasatiempo que despreciaba había generado más ingresos ese trimestre que todo su portafolio. No le dije que yo ya no era la hija invisible. Solo que todavía no se habían dado cuenta. Era la 3ª vez en el año que mi madre organizaba una cena familiar íntima. Lo decía como si fuésemos una familia cercana, cálida, cuando en realidad esas cenas eran desfiles de estatus y competencia velada. Había aprendido a sobrevivirlas con estrategia, llegar puntual, hablar poco, sonreír mucho y salir en cuanto el postre tocara la mesa. Pero esa noche, algo se sentía distinto.
El evento se celebraría en la casa de campo de mis padres, un lugar que conocía demasiado bien. Las piedras del camino de entrada aún tenían mis iniciales grabadas con un clavo oxidado, marcadas en secreto cuando tenía 9 años. Hoy, todo lucía igual, pero yo ya no era esa niña invisible. Aún así, me presenté como siempre, en mi auto viejo, con un vestido sencillo, sin maquillaje de diseñador ni joyas brillantes. Mi presencia no debía despertar sospechas. En mi bolso, llevaba el móvil con el volumen bajo, por si ocurría alguna emergencia con Vitallink. Lucía, mi socia y directora operativa, sabía que no debía llamarme a menos que algo fuera crítico. Aparqué detrás del Audi de Julián y el Mercedes blanco de Camila. Me tomé un segundo antes de salir del coche. Respiré hondo, como si me estuviera preparando para una batalla. Porque, de hecho, lo estaba. Margarita, la empleada de confianza de la familia desde que tengo memoria, fue quien abrió la puerta. Señorita Valeria, dijo con una sonrisa genuina que me devolvió algo de humanidad. Qué gusto verla. El gusto es mío, Margarita. ¿Están todos ya? Sí, en la terraza. La señora pidió cócteles antes de cenar. Caminé por el pasillo largo, decorado con retratos familiares en marcos dorados. En ninguno aparezco yo. La terraza estaba llena de luces colgantes y risas calculadas. Mi madre repartía copas con precisión quirúrgica. Mi padre hablaba de finanzas con 2 amigos de traje. Julián y su novia, una influencer de moda, posaban para selfies discretas pero perfectamente iluminadas. Camila mostraba su anillo de compromiso a la esposa de un senador. «Ah, Valeria», anunció mi madre al verme, con una voz que quería sonar entusiasta, pero se notaba demasiado forzada. «Pensamos que te habías perdido». «Hola, mamá». Llegué justo a tiempo. «Qué bien», dijo, dándome un beso en el aire. «¿Vienes sola?», remató, como si fuera una acusación. «Sí, por ahora», respondí con una sonrisa neutral. Lo había ensayado. «Bueno, acompáñanos». Camila estaba contando lo difícil que fue escoger su pastel de bodas. Una tragedia, realmente. Me senté en el borde del grupo, sin interrumpir, como siempre. Los temas de conversación giraban en torno a viajes, inversiones, nuevas propiedades. Todos hablaban de logros, de negocios familiares, de matrimonios futuros. A mí no me preguntaban nada, pero tampoco me sorprendía. Hasta que mi padre, con un whisky en la mano, decidió incluirme en la dinámica. «¿Y tú, Valeria? ¿Qué tal tu startup?», dijo entre comillas invisibles pero audibles, con ese tono paternalista que nunca había cambiado. «Va bien», contesté sin entrar en detalles. «¿Sigues en esa oficina pequeña donde ayudan a médicos?», se burló Julián, haciendo énfasis en las palabras como si fueran una farsa. «Así es». «Bueno, mientras sea algo que te mantenga ocupada», añadió Camila, con la condescendencia de quien cree estar ofreciendo consuelo. Mi madre aprovechó para cambiar de tema. Les conté que Julián fue invitado a una conferencia internacional en Dubái. Y Camila está negociando una colaboración con una revista de Nueva York. Es una generación brillante, sin duda. Ese comentario no dolía por lo que decía, sino por lo que omitía. Brindaron en su honor. Yo levanté mi copa por reflejo, pero no la choqué con nadie. Durante la cena, el desprecio fue más sutil, pero más hiriente. Mi silla era la única sin respaldo acolchado. Me sirvieron al final, como si fuese una invitada secundaria. Y cuando hablaron de futuros planes familiares, mi nombre ni siquiera fue mencionado. «Estamos considerando formar una fundación con los nombres de Julián y Camila», dijo mi padre. «Algo que represente el legado de nuestra familia en las próximas generaciones». «Hermoso gesto», opinó la esposa del senador. «¿Y Valeria? También participará». Hubo una pausa incómoda. Mi madre rió. «Ay, no. Valeria va por su cuenta. Es más independiente». «Independiente». Otra forma elegante de decir excluida. Por dentro, ardía. Pero por fuera, seguía sonriendo. Lo que ellos no sabían era que la fundación que planeaban nombrar para preservar el legado de los de la Vega estaba a punto de perder sentido. Porque muy pronto, su apellido dejaría de ser el más poderoso en esa mesa. El postre fue servido en silencio, pero no por falta de conversación, sino por exceso de tensión.
Lo presentaron en platos de porcelana traída de Florencia, pastel de almendra con reducción de frutos rojos y crema perfumada al azahar. Hermoso, elegante y completamente insípido para mí. Cada bocado sabía a humillación contenida. Mi madre alzó su copa una vez más. Sabía que ese gesto indicaba que venía el gran anuncio del encuentro. Siempre lo hacía. Era una especie de tradición no escrita en la familia de la Vega. La madre dictaba la pauta final de la noche. «Queridos todos», comenzó, con esa voz teatral que usaba para los eventos importantes. «Esta noche no solo estamos celebrando los éxitos individuales, sino también una decisión de familia». Mi corazón dio un vuelco. No sabía exactamente qué venía, pero sentí el peso de un presentimiento oscuro, como una sombra arrastrándose por la alfombra persa bajo mis pies. «Ernesto y yo», dijo mirando a mi padre, que asintió con solemnidad, «hemos estado considerando el futuro del patrimonio familiar. La empresa, las propiedades, las fundaciones». Algunos asentían. Julián sonreía con falsa modestia. Camila miraba su copa, sabiendo lo que venía. Yo simplemente respiraba hondo. «Y hemos decidido formalizar un fideicomiso para asegurar el legado de la Vega. La estructura beneficiará a nuestros hijos, a Julián y Camila, quienes, con su compromiso, sus carreras y sus valores, han demostrado estar alineados con la visión de nuestra familia». Silencio. Esa palabra, nuestros hijos. Dicha con tanto cuidado. Tan medida. Tan calculada. La exclusión no fue directa. Fue quirúrgica. Precisa. Y aún más dolorosa por eso. ¿Y Valeria?, preguntó alguien del fondo. No reconocí la voz. Quizá la esposa del senador, o tal vez un invitado con más sensibilidad de la que mi propia sangre había mostrado en años. Mi madre ni siquiera parpadeó. Valeria, por supuesto, es libre de seguir su propio camino. Tiene una vida muy particular. Y nosotros respetamos eso. Es decir, intervino Julián con una risa nasal, que se ha autoexcluido. No es así, ¿vale? Vale. Solo me llamaba así cuando quería sonar condescendiente. Como si aún tuviéramos 15 años y él estuviera burlándose de mi ropa, de mis libros, de mis notas. Todos rieron. Rieron como si fuera una broma inofensiva. Rieron como si mi exclusión fuese parte natural del espectáculo. Y yo, no dije nada. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que el silencio era mi última arma antes del impacto. Mi padre levantó su copa. A la familia. A la continuidad. A nuestros herederos. Todos brindaron. Yo no. Apreté la servilleta entre los dedos hasta romperla. Las uñas me marcaron la palma. Mi rostro seguía sereno, pero por dentro el temblor era volcánico. No por el dinero. No por el fideicomiso. No por la exclusión material. Sino por el simbolismo. Por la forma en que, una vez más, me arrancaban el derecho de pertenecer. En ese momento, mi teléfono vibró dentro del bolso. Un mensaje en la pantalla. Urgente. SoftBank confirmó. Quieren cerrar el acuerdo hoy. Hipo adelantado. Lucía. No pude evitar sonreír. Era una sonrisa pequeña. Íntima. Solo para mí. Guardé el celular sin contestar aún. Lo que estaba por suceder no era casualidad. Era destino. Era justicia. Mi madre notó mi expresión. ¿Pasa algo, Valeria? No. Todo bien. Solo pensaba que esta noche va a ser inolvidable. Y no estaba mintiendo. La noche aún no había terminado. Ellos acababan de cortar los últimos hilos de pertenencia que me quedaban. Me habían dejado fuera, callada, invisible. Habían sellado mi destino con una copa alzada y un brindis excluyente. Y no sabían que en pocos minutos, todo eso iba a desmoronarse con una sola palabra. Una que vendría, del otro lado del teléfono. El brindis aún resonaba cuando decidí levantarme de la mesa. La atmósfera estaba saturada de autocelebración. Mis padres discutían con el abogado de la familia los próximos pasos del fideicomiso. Julián hablaba de un nuevo departamento en Palermo Soho. Camila mostraba fotos del lugar de su boda en Punta del Este. Y yo, era solo un fantasma con cubiertos. Me excusé con una sonrisa falsa, tomé mi copa de vino medio llena y caminé hacia la galería exterior. Desde allí se veían los jardines iluminados, simétricos, perfectos.
Cada planta podada como si no se le permitiera crecer libre. Como yo, pensé. Apoyé los codos en la baranda. El silencio me envolvió. Solo se escuchaban los grillos y el sonido lejano de la vajilla. Entonces, mi celular vibró de nuevo. Una videollamada entrante. Lucía. Normalmente no me llamaba 2 veces seguidas, no durante un evento familiar. Apreté a aceptar, con el corazón latiendo en la garganta. La imagen de Lucía apareció en pantalla. Estaba en la oficina, detrás de ella el logo de Vitallink en la pared de vidrio. Valeria, perdón por interrumpir, pero no podíamos esperar. ¿Qué pasó? SoftBank acaba de firmar. Cierre confirmado. $10 millones en inversión directa, y además, acaban de actualizar la evaluación pre-IPO a 140 millones. El silencio se volvió absoluto en mi mente. Como si el mundo se hubiera detenido. ¿140? Lucía asintió, con lágrimas contenidas en los ojos. Lo logramos, Val. Lo logramos. Eres oficialmente la CEO de una de las startups más prometedoras del país. Ya no es una promesa. Es historia. Me senté. Las piernas me temblaban. Sonreí con incredulidad. Mis dedos se aferraron al teléfono como si fuera el ancla que me impedía flotar. Gracias, Lucía. Por creer. Desde el primer día. ¿Les vas a decir? Preguntó ella, con una sonrisa traviesa. Creo que sí, respondí. Es hora. Justo entonces, la puerta corrediza se abrió. Valeria, ¿estás bien? Era Camila, con una expresión de falsa preocupación. Mamá dice que no seas grosera, que regreses. Ya voy, dije, aún con el celular en la mano. ¿Sigues con lo de tu app? Preguntó, mirándome de reojo. ¡Qué obsesiva eres, hermana! Antes de responder, el teléfono vibró otra vez. Esta vez era una llamada entrante. Pero no era Lucía. Era de la firma de abogados que estaba coordinando el IPO. Contesté. Señorita de la Vega, disculpe la hora. Solo queríamos confirmar su participación mañana en el panel de CEOs con los inversores japoneses. Ya enviamos el dossier con la última evaluación a la prensa. Perfecto, respondí. Estoy lista. Disculpe si le parece una tontería, pero queríamos confirmar cómo prefiere que se le anuncie en el evento. Doctora, ingeniera, señora, sonreí. CEO está bien. Y justo en ese momento, detrás de mí, alguien dejó caer una copa. Me giré lentamente. Julián estaba parado en el umbral, con la cara blanca como la porcelana. Había escuchado todo. ¿Qué? ¿Dijiste? Guardé el celular con calma. Di un paso hacia él. Dije que puedes llamarme CEO. La confusión en su rostro era deliciosa. Esa mezcla de incredulidad y terror, como si el mundo acabara de sacudir sus cimientos. ¿De qué estás hablando? De que mientras tú invertías en trajes italianos y departamentos de lujo, yo estaba construyendo algo real. De que la empresa que tú te burlabas, esa de la que nunca te interesaste en saber el nombre, acaba de ser valuada en más de $100 millones. Y que sí, sonreí, yo soy la CEO. En ese momento, la puerta corrediza se abrió más. Mi madre apareció, con su copa en la mano. ¿Qué está pasando? Nada, mamá, dije, dándome vuelta para enfrentarla. Solo que tu hija invisible acaba de cerrar una inversión multimillonaria. Y mañana estaré en la portada de los diarios económicos. Mi padre entró detrás de ella. Sus ojos buscaron a Julián, luego a mí. Luego a mi teléfono, como si ahí estuviera la amenaza. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que ya no tienen que preocuparse por incluirme en su fideicomiso, dije con una sonrisa tranquila. Porque todo lo que ustedes creen que poseen no se compara con lo que yo estoy construyendo. La terraza quedó en silencio. El tipo de silencio que se escucha cuando una verdad demasiado grande acaba de aterrizar en una sala llena de gente cómoda. Buenas noches, dije por último. Y Margarita, si necesitas trabajo con mejores condiciones, llámame. Siempre hay lugar para gente valiosa. Me fui caminando con calma. Atravesé el jardín como si estuviera saliendo de una película. Me subí a mi coche viejo, una reliquia que ahora tenía más poder simbólico que funcional, y conduje sin mirar atrás. Por primera vez en años, no necesitaba aprobación. Tenía algo mejor, respeto ganado.
La mañana siguiente fue una sinfonía de notificaciones. Mientras el sol apenas despuntaba sobre los edificios de vidrio del distrito financiero, mi nombre ya circulaba en los correos de periodistas, ejecutivos y analistas. El titular que más se replicó fue del portal económico más leído del país. Startup liderada por joven CEO argentina recibe inversión millonaria. Valeria de la Vega, la mujer que cambió las reglas del juego en salud digital. El apellido no pasó desapercibido. A las 7:12 de la mañana, mi madre llamó. No contesté. A las 7:17, Julián me escribió. ¿Podemos hablar? No entiendo qué está pasando. A las 7:25, Camila envió un mensaje con un tono falso de preocupación. Felicitaciones, vale. No sabía que tu idea había llegado tan lejos. Avísame si necesitas ayuda con prensa. No respondí ninguno. En cambio, abrí el correo de Lucía con las cifras del acuerdo: 10 millones confirmados, valuación de 140 más de 70 hospitales nuevos firmando en las próximas semanas. El documento incluía mi perfil profesional para el dossier de inversores. Y ahí estaba, mi nombre, mi rostro, mi historia. Ya no era solo la rara de la familia. Era la CEO de Vital Linkead. A las 9, mi padre apareció sin previo aviso en la recepción de nuestras oficinas en Palermo. Margarita, la recepcionista, otra Margarita, no la de la casa, me escribió alarmada. Hay un señor de traje insistiendo que es su padre. Lo hago pasar. Le pedí que lo hiciera esperar. 10 minutos después, salí de mi despacho con calma. El pasillo era largo, y sus zapatos carísimos sonaban huecos sobre el piso de cemento pulido. Lo vi de pie, con las manos en los bolsillos, incómodo. Como si ya no supiera cómo comportarse en un mundo donde yo tenía las llaves. Papá, dije con frialdad. Valeria, ¿esto es en serio? Completamente. Acabo de leer. Hizo una pausa, incómodo. No tenía idea de que estabas en esto. ¿Desde cuándo? Desde que ustedes dejaron de preguntar, respondí sin levantar la voz. Desde que entendí que mi valor no dependía de su aprobación. ¿No es así? Sí lo es, interrumpí. Anoche me dejaron fuera del fideicomiso familiar como si yo fuera una vergüenza. Como si no mereciera sentarme en su mesa. ¿Y ahora que la prensa dice que valgo millones si soy digna? Él bajó la mirada. Cometimos errores, lo admito. No cometiste errores. Tomaste decisiones, dije. Decidiste no creer. Decidiste ignorarme. Decidiste humillarme cada vez que dijiste que yo no era como ustedes. Y ahora que tengo algo que ustedes no pueden controlar, apareces. Guardó silencio por unos segundos. Tu madre está muy afectada, dijo. ¿Por qué? ¿Porque la hija que escondía ya no cabe debajo de la alfombra? Se incorporó, con dignidad falsa. Valeria, esto es una familia. No, le corregí. Esto es una empresa. Lo de ustedes era una vitrina de apariencias. Y me sacaron de ella. Pues bien, ahora yo tengo mi propia vitrina. Y no necesito que nadie la pula por mí. Se quedó quieto. Sin palabras. ¿Quieres algo más? Quería felicitarte. Gracias. Ahora tengo una reunión con el Ministerio de Salud. Si necesitas una consulta médica, nuestros sistemas tienen tiempo de respuesta de menos de 24 horas. Salí sin mirar atrás. El sonido de mis tacones resonó en el pasillo como antes lo hacían los de él. 2 días después do jantar, recibí una notificación inesperada, una convocación para una reunión privada familiar, no escritorio de advocacia 2 de la Vega, no centro. O remetente era ninguém menos que Camila. Nos gustaría aclarar algunas cosas contigo. Es importante para todos. Por favor, acude si tienes tiempo. Julián y papá también estarán presentes. A nota parecía gentil. Mas estaba encharcada de arrogancia implícita, aquella mesma que sempre coloriu as interacoes con mina familia, a idea de que eles definiam o que era importante, e eu, com sorte, podía ser convidada a participar. Pensei en ignorar. Mas decidí ir. No porque quisese reconciliacao, mas porque había algo en mí, tal vez ainda aquela adolescente invisible, que quería que eles me olasem de frente. Pela primeira vez. O escritorio era o santuario de mogno e marmore. Frío, imponente. A secretaria me reconeceu de inmediato, mas pareceu sorpresa. Como se non esperase que a fila alternativa comparecese a algo tao formal.
La están esperando, señorita de la Vega. Señorita de la Vega. Pela primeira vez aquele sobrenome não me pesou nos ombros. Era apenas o M-Sam. Uma heranca que eu não precisava carregar para me validar. Na sala de reuniões estavam Julián, Camila, meu pai, e o advogado da família. Mamá não estava demasiado alterada, disseram. Valeria, gracias por venir, disse o advogado, enquanto gesticulava para que eu me sentase. Recusei a cadeira. Prefiero quedarme de pie, respondí. ¿Qué quieren de mí? Julián pigarreó, visiblemente desconfortable. Queríamos hablar sobre lo que pasó. Y sobre el fideicomiso. ¿Van a reescribirlo? Pregunté. Sembró de ellos. Silencio. Bueno, sí. Creemos que fue un error dejarte fuera, dice Camila, como Tom que tentaba sur 12, más escorregaba en soberba. No fue un error, corregí. Fue una decisión. Una decisión muy pensada. Celebrada. Brindada. Documentada. Recuerdo cada palabra. Nuestros hijos. Valeria es independiente. Las cosas han cambiado, tentó justificar meu pai. La exposición mediática, tu empresa, cambian las circunstancias. No cambiaron las circunstancias, interrumpí con firmeza. Cambió el valor percibido. Porque antes, cuando era invisible, nadie me quería en su herencia. Ahora que soy visible, quieren asociarse. No lo veas así, dice Julián, tentando suavizar. Solo creemos que merezco una parte. ¿De lo que ustedes creen que vale algo? Me aproximé de mesa. Les tengo una propuesta, continué. Quédense con su fideicomiso. Con su apellido. Con sus propiedades. Con sus trajes italianos y sus casamentos en Punta del Este. Yo no necesito nada de eso. Porque construí lo mío. Y cada ladrillo tiene mi nombre. No el de ustedes. O advogado en Golio en seco. ¿Está diciendo que renuncia formalmente a la herencia? Estoy diciendo que no me interesa. Que si algún día necesitan atención médica y no pueden pagarla con sus contactos, quizá el sistema que diseñé los atienda. Con dignidad. Algo que ustedes nunca supieron darme. Camila apretó los labios. Julián desvió o olar. Por cierto, acrescenté, pegando da bolsa una fola impresa. Este es un convenio de colaboración con el Ministerio de Salud. Mi empresa ahora gestiona digitalmente la red pública de especialidades médicas. ¿Saben lo que eso significa? Silencio. Significa que, aunque no me incluyeron en su legado, yo terminé formando parte del de miles de personas. Coloqué el papel sobre la mesa, como un trofeo invertido. Semos tentacao. Apenas verdade. Esto, continué, es la única herencia que me interesa dejar. E entao, me virei. Caminé en direcao a portas sem esperar maíz nenhuma palabra. Deixei para atrás a heranca que nunca pedí. Elevei comigo a dignidade que me costó una vida inteira construir. Pasaron las semanas. La noticia de la inversión y mi nombramiento como CEO siguió creciendo. Los medios económicos me buscaban para entrevistas, las conferencias me llamaban, y el prestigio, esa palabra que antes solo pertenecía a mi familia, ahora me pertenecía a mí. Sin embargo, lo que más valoré fue la tranquilidad que llegó después de la tormenta. Un día, mientras revisaba correos en la oficina, mi teléfono sonó. Era Margarita, la vieja empleada de la casa familiar. Señorita Valeria, solo quería decirle, gracias. Gracias por mostrarles que somos más que un apellido. Sus palabras me hicieron sonreír. No solo había ganado una batalla de negocios, sino que había tocado vidas. Decidí llamarla para invitarla a almorzar. En la terraza del restaurante, bajo un sol cálido, Margarita me contó historias que yo desconocía, las veces que defendió mis intereses en silencio, los pequeños gestos de cariño que nadie vio. No es justo como te trataron, dijo con lágrimas en los ojos. Pero tú nunca fuiste menos. Yo asentí. Nunca lo fui, respondí. Solo necesitaba creerlo yo misma. Aprendí que el verdadero valor no está en la herencia material ni en los títulos impuestos, sino en la capacidad de crear, de luchar y de sostenerse cuando nadie más cree. Al mirar hacia atrás, la herencia que desprecié fue la que me impulsó a construir algo único. La familia que me cortó las alas me mostró que mi vuelo no dependía de ellos. Y así, con la cabeza en alto, el corazón fuerte,
y la mirada puesta en el futuro, supe que mi lugar en el mundo ya no estaría definido por un apellido, sino por lo que realmente valgo.